El derecho constitucional es una rama del derecho público, cuyo campo de estudio se desarrolla en las normas fundamentales que definen un Estado, es decir, en los textos constitucionales. Estas normas son de dos tipos, norma principio y norma regla. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la regulación constitucional de las formas de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes políticos en un país, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. En Bolivia, todas las constituciones hasta el año 2009 fueron elaboradas con y para las élites que gobernaban el país. Sucedió así con las constituciones que fueron aprobadas luego de los golpes militares. Es a partir de la constitución del 2009 que un cierto progresivo fue introducido por fuerzas de izquierda presentes en la Asamblea Constituyente 2006-2009, aunque la coalición política del momento impuso ciertas instituciones conservadoras resultando una constitución de tipo híbrido, ni de derecha ni de izquierda, pero lo suficiente maniobrable. En los próximos años se verán sus resultados en torno a las instituciones progresivas que están implementando en materia económica, cultural y social que esperamos dejen de ser neoliberales y neoburguesas. Derecho constitucional, objeto de estudio. En primer término debemos entender al derecho constitucional boliviano como el conjunto de normas ilegales pertenecientes al derecho público, que surge en el pensamiento constituyente boliviano que tiene su origen en el pensamiento de Simón Bolívar, autor del texto constitucional que fuera modificado más de dos decenas de veces. Estas normas legales crean las instituciones legales y constitucionales de Bolivia, limitando su funcionamiento, estableciendo sus relaciones entre sí, determinan el tipo de Estado y forma de gobierno, garantizan el respeto a los derechos humanos constitucionales. Todas las disciplinas jurídicas tienen un objeto material y un objeto formal. Así pues, el derecho constitucional no es ajeno a estos objetos. El objeto material, el objeto de estudio material. La realidad de una sociedad se traduce en las actividades jurídicas que divienen de los programas políticos. A su vez, estas se transforman en leyes. Es así, Andrés Auriu señala que el objeto material del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, y para él los fenómenos políticos son a. El reconocimiento total del hombre por el hombre, b. el de la determinación de lo que es bueno para la sociedad, y c. el de las relaciones entre los dirigentes y gobernantes y gobernados. Objeto de estudio formal. El derecho constitucional es una disciplina jurídica que formalmente estudia la organización constitucional del Estado, desde dos parámetros o divisiones a ser identificados en los textos constitucionales: a. la parte dogmática y b. la parte orgánica. La parte dogmática de un texto constitucional contiene todo lo relacionado con los derechos fundamentales de los seres humanos, que en la realidad boliviana se encuentra en la primera parte, artículo 1 al 144, y quinta parte, artículo 410 al 411, que se ocupan específicamente de las bases fundamentales de los estados de derecho, deberes y garantías de la jerarquía normativa y reformas de la Constitución. La parte orgánica de un texto constitucional contiene todo lo relacionado con la organización del Estado, que en la realidad boliviana se encuentra en la segunda, tercera y cuarta parte, artículos 145 y 409, que se ocupa específicamente de la estructura de organización funcional del Estado, estructura y organización territorial del Estado, estructura y organización económica del Estado. Maurice de Urgel, por su parte, sostiene que el derecho constitucional estudia las instituciones políticas desde un ángulo jurídico. Esto implica una metodología que nos permite lograr ese objetivo. Ese método consiste en reunir las reglas de derecho relativas a los órganos esenciales del poder público de un Estado. Por su parte, Domingo García Belaúnde también nos advierte que no hay que confundir la Constitución con el derecho constitucional. Esto es evidente, no siempre se respeta. Se lee la Constitución y se cree saber derecho constitucional, lo cual es no solo una idea errónea, sino incluso dañina, pues de aquí brotan un sinnúmero de errores. Finalmente, en el derecho constitucional se encuentran las relaciones que se da entre derecho y política teniendo como eje conceptual la Constitución. El derecho constitucional estudia la organización jurídica del Estado, estructurada sobre la base de su Constitución. Las esferas del derecho constitucional.
Las esferas del derecho constitucional son tan variadas como las áreas de la regulación constitucional. La complejidad de las constituciones actuales exige una pluralidad de campos de estudio. Los principales campos son la esfera de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos que se encuentran codificados en los textos constitucionales de cada estado y tienen una subdivisión entre ellos. De allí, por un lado se habla de los derechos fundamentales y por otro lado de los derechos no fundamentales. Los primeros se encuentran en la parte dogmática de la Constitución, artículo 1 al 144, y los segundos en la parte orgánica de la Constitución, artículos 145 al 411. Los derechos fundamentales son el núcleo de las normas constitucionales relativas a los principales derechos individuales de las personas y que no son discutibles por ningún tipo de órgano y o autoridad. Siendo uno de los objetivos de la Constitución la protección jurídica de la persona, el aseguramiento de los derechos constitucionales por medio de los procesos constitucionales, las sentencias judiciales, los actos administrativos, los servicios públicos, las políticas públicas y la legislación. Los derechos no son fundamentales de la persona, que también son derechos periféricos protegidos por la justicia constitucional. Pueden ser discutibles o disponibles solo por el legislador. Los derechos constitucionales en Bolivia son tutelados por los procesos constitucionales derivados de las acciones de defensa como acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de la privacidad, acción de cumplimiento, acción popular. La esfera del derecho constitucional económico. El campo de estudio, el área de la regulación constitucional de relaciones económicas dentro del Estado y entre Estados, regula temas importantes como el poder tributario del Estado. Según Karen Mayberg, en los nuevos tiempos, la labor del Estado, afirma, es más de orden económico que político, lo cual puede traer como consecuencia la disminución en ciertos aspectos del poder de dominación del propio Estado. Empero, por ningún motivo se puede extirpar de la ciencia del derecho político y público la noción de la potestad estatal, tal y como le ha sido legada por el pasado. El Estado posee una potestad basada en el derecho positivo de imponer la voluntad general hasta los miembros oponentes para formar una unidad que ninguno de ellos puede impedir que se integre ni puede romper, por el solo hecho de su posición, pero a su vez no se puede desconocer que es necesario de las personas colaboradoras en un Estado como la formación de los órganos de gobierno. La colaboración es un medio, el fin, la potestad del Estado, campo de derecho constitucional. La esfera de defensa y seguridad nacional. El campo de defensa y seguridad nacional es el área regulación constitucional sobre lo concerniente al actuar del Estado en conflictos internos o externos. Asume tanto la guerra convencional como la moderna guerra asimétrica. La seguridad y defensa nacional implican un conjunto de acciones destinadas a cumplir objetivos de desarrollo del poder nacional frente a amenazas internas y externas que pongan en riesgo la seguridad de personas, la integridad territorial y la solución pacífica de los conflictos por medio de la disuasión, la inteligencia, la contrainteligencia a nivel local, regional, nacional e internacional, y el trabajo coordinado en labores de seguridad y defensa nacional tanto en campo militar como en campo civil. En la actualidad, la lucha contra determinados riesgos globales implica una coordinación internacional que debe ser regulada constitucionalmente a fin de limitar el poder político aplicado con acciones nacionales con consecuencias internacionales. Esta esfera se desarrolla entre los artículos 218 a 268 de la Constitución Política del Estado Bolivariano. La esfera de las relaciones internacionales e integración regional. Este campo de regulación constitucional regula los límites y facultades que tiene el Estado al relacionarse con otros Estados. Regula e impulsa las relaciones internacionales de cooperación y de formación de bloques regionales, tal como la Comunidad Andina o la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta esfera se desarrolla específicamente entre los artículos 255 al 266 de la Constitución Política del Estado Boliviano. El origen del derecho constitucional en el mundo y en Bolivia. El estudio del derecho constitucional pasa por recordar que en la antigüedad en Oriente se entendía el derecho con carácter religioso, estados teocráticos. En Grecia con carácter absoluto, estados absolutistas. En Roma con carácter institucional, producto de su organización estatal, estados republicanos. En la Edad Media se entiende el poder como el principio que deriva de Dios.
al rey superrepresentante de la tierra, estados monárquicos. En la modernidad, al principio del poder divino realiza un giro y atendiendo a las grandes revoluciones como la americana y la francesa recae en el pueblo quien se encargará desde ese entonces hasta los tiempos de trazar su propio destino. El derecho constitucional en el mundo. El derecho constitucional como disciplina de estudio en las universidades tuvo su origen en el siglo XIX. El origen se sitúa a finales del siglo XVIII, con la aparición de las primeras instituciones escritas, como la norteamericana en 1776 y la francesa en 1789, que dieron origen al constitucionalismo como ideología. La necesidad de una constitución escrita y sistemática fue una de las ideas de la Revolución Francesa, que tuvo rápida difusión a través del continente europeo. Varios movimientos trataron de oponerse al constitucionalismo, pero sin éxito. Entre ellos estuvo el movimiento de la restauración monárquica, la tentativa de resucitar la concepción medieval del constitucionalismo estatal de Alemania y la aristocracia territorial en Inglaterra. Derecho constitucional en Bolivia. Durante el siglo XIX se hace una práctica común en cada estado-nación tenga una constitución escrita. Tal fue el caso de la mayoría de países latinoamericanos que nos independizamos del imperialismo español. En España, la Constitución de Cádiz ordenaba en el artículo 168 la creación de los cátedras de Constitución que solo llegaron a nacer en Madrid y Valencia. Es introducida en las facultades de Derecho por el Plan de Estudios potestados posteriores a 1821. Es así que en Bolivia introducida en el Plan de Estudios de la Universidad de San Francisco Xavier Sucre en 1846. En 1826 Simón Bolívar envió la constitución más liberal y moderna, según sus propias palabras, a los diputados bolivianos reunidos en Chuquisaca, la cual contaba de 157 artículos y que fuera copia casi exacta de la Constitución que él mismo pusiera en vigencia en Perú. Con esto nace el derecho constitucional boliviano. El derecho constitucional y su relación con las demás ramas de conocimiento, la población, el pueblo y la nación. Los conceptos de población, pueblo y nación son fundamentales para entender el ámbito del derecho constitucional. Debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos al término nación, para comprender el tema sociedad, Estado y derecho, ya que para algunos autores constitucionalistas, como hemos anunciado, el término nación tiene una connotación sociológica y no jurídica. La sociedad se convierte en comunidad cuando se dan fuertes lazos culturales y la comunidad en nación cuando hay una conciencia de pertenencia a la misma comunidad a través de un pasado común, un proyecto de futuro que también se comparte, además de otros elementos de identidad. Por ello, cada nación, de acuerdo con su propio desarrollo histórico, tendrá sus propios elementos culturales que la definan como tal. La necesidad de normatividad. Las normas de conducta existen en la sociedad por su propia sobrevivencia, es decir, cuando el ser humano se percata que es gregario por necesidad, también se da cuenta de que necesidad que tiene el hombre requiere de reglas, y estas reglas de conducta son necesarias para la vida de los individuos. Las reglas no solo le van a permitir vivir en comunidad, sino también realizar sus fines espirituales, materiales y societarios. Entonces estaremos en presencia del elemento jurídico, el cual se ha venido desarrollando a la par de la historia de la humanidad. El derecho constitucional como construcción jurídico-axiológico. El derecho constitucional es una construcción jurídica axiológica que pretende estructurar la vida del Estado en su totalidad. En otros aspectos, esto se logra parcialmente o no se logra. Ejemplo, según el artículo 306 de la Constitución, el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Entonces, debemos entender que todas las personas económicamente activas tienen la obligación de estar inscritos en los registros correspondientes y tener licencias necesarias para poder funcionar y cumplir sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la economía informal boliviana no cumple con esta obligación. La importancia del derecho constitucional. El derecho constitucional busca solucionar el eterno problema de regular a quienes ejercen el poder político en su país por medio de un ordenamiento jurídico y de la vigencia de los valores sociales.
Los constituyentes deben diseñar un sistema de garantía jurisdiccional y administrativa que permita tutelar los derechos fundamentales y resolver los problemas generados por la vulneración de los mismos. Al mismo tiempo, se debe diseñar un modelo de Estado que permita lograr la función del Estado. No se puede definir jurídicamente el Estado sin reconocer y determinar su naturaleza y su consistencia efectiva, sino después de haber conocido, teniéndolas en cuenta, sus instituciones de derecho público y de derecho constitucional. Karen Mayberg.